Hola, ¿cómo están? Estamos en un programa más, coloquio con Luis Lauro Garza. Está con nosotros Horacio Flores, Eloy Garza, y estamos reanudando esta interlocución para dar cuenta de lo que está ocurriendo en las campañas electorales. Hemos hecho un recuento a lo largo de las últimas semanas y ahora, ya entrados al final de la ruta, nos encontramos con que se ha puesto la batalla y la contienda emocionante contra lo que se había presagiado anteriormente. Y tenemos en el escenario, pues, no solo el despunte del candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco, sino también una serie de denuncias que han establecido en torno a su persona. Y bueno, para comentar del debate que se desarrollaron los candidatos y de estas acusaciones de la llamada guerra sucia, vamos a iniciar por ahí la interlocución. Horacio, ¿tienes una idea de cuál es tu opinión más bien, sí, de lo que fue el debate? Pero mira, yo estuve viendo el debate con atención, como yo creo que la mayoría de las personas interesadas en lo que ocurre en el estado de Nuevo León. Y digamos, los 4 personajes a los que invitó el periódico El Norte a debatir, para empezar con un esquema muy acartonado, un formato muy acartonado, que para nada se asemeja a lo que podríamos esperar como un debate así abierto. Por lo menos permitió que hubiera una serie de posiciones entre ellos. Yo destacaría 3, 4 cosas, ¿no? Uno, la preparación que hizo Ivonne Álvarez, y de eso hablaremos un poquito más tarde, me imagino, para iniciar una guerra sucia, directa, frontal, en contra del Bronco, lo cual nos habla de la preocupación que tiene el PRI respecto a este candidato. Otra, el planteamiento inteligente, me parece, tanto del Bronco como de Felipe de Jesús, ensalzando la figura de Fernando Elizondo, lo cual en las condiciones en las que nos encontramos, creo yo, afecta a Ivonne Álvarez y no a ninguno de los dos, porque al reconocer la calidad de un contrincante, el que la reconoce se engrandece, ¿no? Ante la opinión pública crece, y quien no lo hizo, quien no se tomó la atención de reconocer... Honrar honra. Así es, pero quien no se tomó para nada ese rol fue la candidata del PRI. La candidata del PRI se posicionó como si ella fuera la gobernadora, y en un símil de la campaña de Rodrigo Medina, Rodrigo Medina decía en su campaña: es el momento de los jóvenes, por primera vez un joven llegará a la gobernatura del estado, y ahora la única diferencia es que es el momento de las mujeres, por primera vez una mujer va a llegar a la gobernatura del estado, y todas las demás eslogan de su campaña, lo de la comisión de transparencia, lo de el panel de expertos, lo de recoger las opiniones ciudadanas, es exactamente el mismo formato de la campaña anterior de Rodrigo Medina. Pero esto también aparecería como que todos contra Ivonne, ¿no? Por lo que mencionas, ¿no? Parecería que ella se erige como la referente de la que va adelante. Para allá iba. O sea, evidentemente el partido en el poder, pues es el partido al que se le achaca la posibilidad de llevar la delantera, ¿no? Pero lo que ha venido haciendo Fernando Elizondo, que creo yo que es ir trabajando poco a poco, no ha avanzado en ninguna confrontación con ninguno de los candidatos, ni siquiera con Ivonne. Es más, ninguno de los candidatos, a excepción hecha del Bronco, ha hecho alusiones directas a Ivonne Álvarez. Las han hecho contra el sistema, pero contra Ivonne Álvarez no. Entonces, pues, han dejado inmaculada esa imagen, salvo en el primer debate que el Bronco se atrevió a decir que el jefe de Ivonne era Rodrigo. En esta ocasión lo único que dijo era que estaba haciendo una réplica de lo que venía haciendo Rodrigo Medina, pero han mantenido un poco alejado ese tema. Y yo creo que estos elementos que están ahí nos hablan de que las campañas en México han dejado de ser la campaña esa de a pie, de buscar el voto en las casas, etcétera. Se han concentrado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y entonces es la opinión pública la que les interesa ir moviendo de alguna forma, ¿no? Y están utilizando herramientas, elementos, argumentos que ya no son producto del azar,
Si antes de repente había una buena ocurrencia y alguien salía y hacía algo en la calle y pues tenía éxito, ¿no? Ahora no. Ahora lo que hacen es pensado uno a uno de los pasos. En el debate le dice Ivonne a Felipe, a ver, ¿qué hay de los taxis que tú tienes en el aeropuerto? Y Felipe saca un acta y dice, miren, aquí está el acta donde yo estaba y luego ya no estoy, y además nunca estuvieron ahí, tal, o sea, ni jalaron, tal, ¿no? Es decir, había una perfecta preparación y como que cada quien conoce el tamaño de la cola que trae, ¿no? Sus trapos sucios. Los trapos sucios, pues ya los traían bien lavaditos para exponerlos ahí, ¿no? Lo que yo veo son tres cosas. Uno, que a partir del debate nos encontramos con esta maquinaria de calumnias que no lo son tanto. Hay que tener cuidado porque el término de calumnias es sinónimo de mentiras y lo que queremos son gobernantes capacitados, no solamente que sean mujeres o que sean jóvenes menores de determinados años, queremos gente eficaz. De manera que por descarte y porque pensamos de que ya no le alcance el tiempo a Fernando Elizondo, es muy probable de que los bonos de Felipe de Jesús Cantú se vayan incrementando porque no se ha metido en este circo de difamaciones, de acusaciones mutuas, de críticas devastadoras en el plano personal. Y aunque no lo quiera aceptar Ivonne, el hecho de todos estos actos, corruptelas, desviaciones de recursos, acusaciones y quemas de predios privados para poder posesionarse de ellos, es también un asunto privado y es un asunto que además se vuelve público y al volverse público se pone en el tapete de discusiones y la gente también evalúa que no se puede hacer terrorismo de Estado para poder gobernar bien este Estado. Hay dos asuntos que son importantes aquí evaluar, tomar en cuenta. Uno de ellos es, a diferencia de los demás, Elizondo es un candidato que ya fue gobernador, ya tiene la experiencia de haber gobernado, y dos, haber sido candidato, también ya fue candidato a gobernador. Entonces, estas dos condiciones, y bueno, la edad también, le dan, tiene puntos a favor con respecto al resto de los candidatos. Ahora, el otro que tiene que ver con, digamos, la preocupación natural, nata de cualquier ciudadano, es el hecho de tener el mejor candidato en términos de que no haya robado, que represente una propuesta diferente a las que se han ventilado tradicionalmente, que no esté comprometido con los intereses más perversos de la sociedad, que son los que normalmente obstaculizan la posibilidad que gobernantes que entran en condiciones de querer hacer algo, bien intencionados, digámoslo así, luego terminen pervirtiéndose. Entonces, aquí el asunto es el perfil del candidato, hasta dónde nosotros terminamos conociéndolo hasta que llega a ser gobernador. Y en el caso, para ir trabajando y profundizando el caso del Bronco, hasta dónde el Bronco ha trabajado con dinero o recurso mal habido, hasta dónde el Bronco ha robado, para decirlo en todos sus términos, y hasta dónde las golpizas tienen, como decía un amigo mío, porque hicimos por ahí una auscultación en estos días y un amigo decía, bueno, sí, lo he hecho en defensa propia. ¿Hasta dónde los matices cabrían o no cabrían? La calidad del candidato independiente. Como candidato independiente, olvidémonos de si es moralmente solvente o lo que sea, ¿no? Pensemos en un candidato independiente, en un momento en el que el hastío contra los partidos está en el top del top, ¿no? Que es muy complicado para Felipe, para Fernando, para la propia Ivonne, manejarlo cuando la gente está totalmente asqueada del rol de los partidos políticos. Cuando platicábamos con Fernando Elizondo, que él decía que habían acordado la ley esta electoral, bueno, la convenimos en un momento en el que estábamos arrinconados por Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, pero no era un candidato independiente. No era candidato independiente. No, y la ley que hicieron fue para dejar a los candidatos independientes sin posibilidades. Además, legislar por una coyuntura deja mucho que desear también en la forma de gobernar de Elizondo, o de legislar de Elizondo. Del PAN, porque en ese momento él era legislador por parte del PAN, y el PAN impulsó junto con el PRI esta reforma que nos tiene amarrados de las manos, ¿no? Y no solamente esa, sino que aprobaron todas las otras reformas que
tienen a la economía estancada y además en peligro, porque la economía nacional está en verdadero peligro. Bueno, eso, de la mano de cómo se han ido arropando tanto el PRI y el PAN en diferentes momentos, como Movimiento Ciudadano le ha entrado en una parte con una crítica muy fuerte y en otra haciendo silencio. El PRD, como en Nuevo León, por ejemplo, hoy se presta a la campaña de la guerra sucia, mientras Ivonne dice, yo ya no voy a decir nada, entonces salen los otros diciendo que pues ellos sí, y cumplen el rol que quizá tendría que de haber partidos satélites a favor del poder y a favor del PRI. En el más triste de los papeles que llegó a cumplir en su momento el ferrocarril. En el más triste, igualito está funcionando el PRD a nivel local. Con el agregado de multimedios. Bueno, que ese es otro boleto. Entonces todos estos elementos a mí me llevan a ver qué es lo que va a tener, cuáles son los elementos que va a tener que considerar el ciudadano a la hora de poner el voto en la urna. Pues ahora sí que, ¿cuál es el menos malo? Es más, ya no malo, ¿cuál es el menos peor? ¿No? Que es bastante más grave que eso. Decíamos nosotros al principio de estas emisiones que la caballada de Nuevo León estaba muy flaca. No, está escuálida, famélica, o sea, no hay, ni ha habido, y seguramente, y espero que no vaya a haber una caballada más flaca que la que estamos viviendo hoy, porque no hay manera de voltear para un lado. Para Felipe Calderón, para Felipe de Jesús, ¿cómo se llama este Felipe? Felipe Jesús Cantú. Lo que tiene enfrente es toda la historia panista y casos no resueltos en su administración, ¿no? Que también fue toda una historia, la privatización del río Santa Catarina y cómo eso tuvo un impacto directo en el índice. Bueno, pero el endeudamiento es incomparablemente menor al de Ivonne y al de Bronco, y al del Bronco, no que se compara. Sí, porque hablamos de proporcionalidad también, es decir, no, es que el Bronco robó menos. Bueno, porque también el presupuesto de García es muchísimo menor, no da para mucho. Hay un punto que sí me interesa aclarar aquí. Por ejemplo, hoy leo en el periódico más leído, o al menos el más influyente, o al menos el que todos creemos que es el que tiene la última palabra, que es El Norte, una frase que a mí me extraña mucho. Dice, no estuvo arropado por Margarita Arellanes, así se llamaba la pobrecita Margarita Arellanes, hasta el nombre ya se me olvidó, sí. Se nos olvidó a todos. Adiós, gracias. ¿Quién lo leíste? Lo leí en el Maquiavelo diciendo que no lo arropó. Bueno, ¿y cuál es el problema de que no haya ido Margarita? Es decir, la asociación que se hace de una mala administración por parte de Margarita no afecta a la campaña de Felipe de Jesús. Sin embargo, la mala imagen que tienen los Medina indudablemente afecta, y para mal y para pésimo, la campaña que tiene Ivonne. Es decir, si el mismo acto de campaña, algo similar, se hubiera hecho en el PRI, en el mismo lugar, con la misma cantidad de gentes, que eran más de 15,000, y hubiera ido Medina y sus familiares, ahí la reacción del norte hubiera sido seguramente contraria. ¿Cómo es posible que hayan ido los Medina después de que se robaron todo Mina y después de que se están robando una buena parte de los terrenos de aquí de San Pedro? Entonces, presencias que son buenas, que no aparezcan, presencias no presencias en el caso de Felipe, es totalmente lo contrario, en lo desfavorable a la presencia que tienen dentro de la campaña de Ivonne, a tal grado de que hay sospechas, hay desprecios que se agradecen, sí, y hay presencias que se denigran, de manera que hay una alta denigración por parte de la campaña de Ivonne, estando presente estos personajes. No sé tú cómo lo veas, si estás de acuerdo. Sí, en realidad estaba rondando aquí pensando en el momento que estabas comentando, lo que Horacio acaba de decir parecería, si estuviéramos de acuerdo y bordando el argumento de que hay una ciudadanía atenta o más crítica de lo que había sido anteriormente, tratando de elevar el porcentaje de la votación del Bronco a un nivel incluso pues fuera de serie de lo que se había logrado anteriormente. Ya el solo hecho de que sean disidentes del candidato oficial y que puedan tener este peso ya habla de cierto, de una, pues podría ser un nivel de politización o de una ciudadanía consciente que antes
no teníamos un precedente. Pero por otro lado también, ahora está hablando de lo contrario, parecería con esto que dice, de que no hay, que es la cabollada más flaca que hemos tenido las últimas épocas. Pero ha sido la ciudadanía más consciente en los últimos tiempos también, Horacio. Sí. Bueno, porque se ha podido... Los líderes no han ido al mismo ritmo que van avanzando los ciudadanos. Nunca van al mismo ritmo. Hablábamos de la memoria de Valentín Campa y Valentín Campa también decía algo similar desde otra perspectiva, en otro contexto. Los ciudadanos van por un lado y siempre el poder político y los líderes que están de facto o de jure, o sea, de forma, siempre van por debajo de las expectativas ciudadanas. Aquí la cosa es que si la oda que hacemos al ciudadano, que a veces nos gusta mucho hablar en nombre de este ciudadano pulcro, suena bonito, porque además el ciudadano, como no se ha prestado o no ha participado, por supuesto que no tiene aparentemente cola que le pisen. Entonces, esta oda que le hacemos al ciudadano de León de ser ahora más crítico que lo era antes, ¿qué va a hacer con su voto? Estoy hablando exclusivamente de este ciudadano politizado. ¿Qué va a hacer cuando ya ves un espectáculo con un nivel de competitividad verdaderamente elevado y que tienes aquí, por un lado, la posibilidad de romper con la tradición PRI-PAN? Tienes a un candidato que está siendo cuestionado. Aquí la clave es ese o cuánto segmento de esa gente que traía un volcamiento a favor del Bronco va a dejar el voto que ya traía más o menos por él, por la campaña de esta que se llama Guerra No Sucia. Creo que se retracte el ciudadano. No. Digo, a lo mejor va a cambiar de figuras, va a cambiar de perfiles, pero esta avanzada ciudadana más crítica, en el caso de esta elección, yo creo que el problema para el Bronco no es tanto el desánimo de los adherentes a su candidatura, no. El problema no sé si por golpeador o no. El problema van a ser las representaciones de casilla. Es decir, yo no sé si realmente le va a dar a Jaime Rodríguez para que toda esta constelación de ciudadanos que supuestamente están a su favor, al menos en redes sociales, se puedan convertir también en defensores de su presencia como candidato en cada una de las casillas. Ese es un nivel de organización, de logística, de planeación y de dinero, que no sé si Jaime le alcanza en estos 30 y tantos días que faltan para la elección. Ahí es donde va a perder Jaime. Yo pienso igual, hay a los candidatos de los partidos les afecta la historia de los partidos. A la historia de un candidato independiente, lo único que le puede afectar es su historia propia, porque como candidatos independientes pues no tenemos una organización atrás que diga esto le hace daño. Es solamente su historia propia. Y su historia propia, por lo menos a quienes lo han estado denostando, no les ha alcanzado para dar algo más, que pues es un pelado que a su mujer le pega, lo cual en el norte no es nada raro, por cierto, y como que no le da para más. Yo leía en el carro de una señora, de una mujer, leía un letrero que decía, yo lo quiero para gobernador, no para marido, soy bronca. Yo decía, bueno, pues por lo menos como mujer tendría que estar indignada, ¿no? Porque le pegó a otra mujer, pero no, parece que ese elemento no está pegando mucho en el tema de restarle votos o preferencia. Yo también creo que el problema va a estar en el día de. Ahí va a estar el problema. Lo que va a pasar en las 24 horas previas y el día de la elección, y digo previas porque pues ya sabemos cómo se maneja la maquinaria, que organizan los grupos en las colonias, juntan a la gente en un solo lugar, recogen tarjetas de elector, los van acomodando por grupos, los llevan a las casillas y ahí van luego entregando la foto y a cambio de la foto los 500 pesos. Toda esa parte, hasta dónde son capaces de desarticularla la gente que se ha pronunciado muy fuertemente en favor del Bronco. Y más que a favor del Bronco, y esta parte es la que yo creo que tendríamos que rescatar, se han pronunciado en contra de un medio de comunicación que intenta modificar la opinión pública utilizando, pues que no son calumnias, es cierto. Medidas rastreras. Medidas rastreras, ándale. ¿De quién estás hablando? De Multimedios. O sea, Multimedios ha volcado a toda la opinión pública en su contra. Cosa que ya había hecho el Horizonte también. Sí, pero pues el Horizonte no representa... Claro, ¿no? Sí, hay una desproporción. Mira, estoy leyendo una novela de Humberto Eco, la más reciente, que habla sobre el periodismo, y dice, es una maquinaria de calumnias, de difamaciones, a eso se dedican y para eso les pagan. Entonces da lo mismo el contexto mexicano que el italiano, etcétera. Eso no es ninguna sorpresa. Donde yo no estaría de acuerdo, estoy de acuerdo en tu
posición, Horacio, pero no estoy de acuerdo en... El problema cuando golpeas a una mujer o cuando resuelves tus problemas conyugales con madrazos, abofetadas, con madrazos, para decirlo con más finura y elegancia. Cuando lo resuelves así, la violencia es una incapacidad para responder articuladamente un problema que se te presenta. Y problemas que se nos presentan en nuestra existencia van a ser muchos, múltiples, de eso se va la vida. A eso nos dedicamos para venir aquí a vivir, es decir, a resolver problemas. Si manifestamos nuestra impotencia para resolver problemas a partir de los golpes y sustituimos las respuestas con madrazos, eso lo mismo va a repercutir en tu vida privada que en tu vida pública. Es decir, si la impotencia es la manera como tú resuelves los problemas, los afectados van a ser primero tu familia y públicamente van a ser los ciudadanos. Eso es lo único que yo sí pondría sobre la mesa y que sí creo es un punto más importante a destacar de lo que parece. Bueno, además yo introduciría otro matiz, porque el hecho de que con muchas dificultades sectores de la sociedad regiomontana nuevo-leonesa se hayan abierto camino para ir ganando posiciones en favor de la equidad de género, de la igualdad, de la no violencia intrafamiliar, etcétera. Este segmento es un segmento ya de alguna manera consolidado y en esta elección en particular le toca hacer presencia y manifestar el desglose ya fino de esos matices y también, en el caso concreto, una expresión contra un candidato que aparentemente hay pruebas en el sentido, tú hablas de que viste a Silvia, su testimonio personal. Un testimonio personal. Hay por ahí un periódico que da cuenta de que también a la primera esposa también tuvo un comportamiento muy semejante y tenemos pruebas de que hay un segmento importante en el Instituto Estatal de la Mujer, que por cierto yo creo que obligaron ahí a Marielena Chapa, que había sido también compañera de batallas en aquella heroica legislatura, junto Jaime, con el notario Coronado, ¿no? Sí. César Lucio Coronado, Sí, me acuerdo. que representaron cuando el PAN había perdido una postura de... que llegaron a ser además independientes. Llegaron Diputados a ser independientes, se independizaron del PRI cuando Óscar Adame quiso controlarlos por encargo de su consuegro Benjamín. Por eso mi lema es, hasta entre independientes hay niveles, Y además no es lo mismo, y hay antecedentes de esa independencia. No es lo mismo un independiente como Valentín Campa, un independiente como el Bronco. Claro, bueno. Y acuérdense lo que decía la hija de Valentín Campa. En la vida privada mi padre era muy amoroso, lloraba por cualquier cosa, y eso no le quitaba que ya frente a la exposición pública fuera el hombre más entrón, más valiente y más decidido de cualquiera de los que estaba alrededor dentro en aquellos años, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo que estoy cambiando los contextos, hay diferencias, pero yo no veo ningún gran hombre que en su vida privada sea violento con su familia. No recuerdo yo ningún caso similar. Me acuerdo que el mejor presidente considerado en la historia reciente de México ha sido Cárdenas, y Cárdenas se quedó hasta el último con su esposa, y en el siglo XIX el mejor ha sido Juárez, y ya sabemos cuál era la relación que tenía con Margarita Maza, ¿verdad? De respeto, de estimación. Cuando regresa Margarita Maza después del exilio en Nueva York, hay una historia de amor plena, donde el benemérito está desesperado buscando un sastre para ponerse sus mejores trajes, para que le arreglaran el smoking que usaba, el frac, porque quería recibir con un frac bien cosido a su esposa en Querétaro. Entonces, esta señal de amor, de afecto, de cariño hacia tu pareja, lo reflejas después también en tu vida pública, aunque no lo quiere uno creer o aunque no lo quiere uno pensar. Ha habido también buenos hombres públicos con relaciones controvertidas, privadas en lo personal, pero no de golpes, no de ataques y madrazos hacia tu pareja. No, mira, aquí para ir cerrando la plática, mira, aquí lo que tendríamos que visualizar es que si en este mes, 4 semanas que nos faltan para llegar al día de la elección, las consignas de este grupo de feministas y quienes compartimos
los preceptos generales del feminismo y del equilibrio y la equidad de la mujer con respecto al hombre van a tener una expresión, ya sea por el lado más, digámoslo, acartonado, más panfletario, más estricto, y cuáles son las posibilidades de que haya también consideraciones de otro calibre que puedan, que no signifiquen necesariamente una cerrazón hacia un voto manifiesto específico. Ajá, donde se privilegie lo político sobre los que se van en contra, los que se van a decepcionar del Bronco no necesariamente van a la canasta de Ivón, No. Es más, no van a ir a la canasta de Ivón. Eso es dato. Bueno, ese es uno. Es un dato casi duro, sí, ¿verdad? Así es. Tan duro como los madrazos de Jaime. Yo estoy totalmente seguro. Pues es que los que han estado apoyando el Bronco son gente que ya está hasta la madre del PRI, principalmente esos. Aunque Salvador Borrego dice otra cosa, ¿no? Que la primera línea de alimentación de simpatizantes es de gente que tradicionalmente ha sido panista. Pero yo estoy segurísimo de que un grueso de la gente que ha estado apoyando al Bronco es gente que no tiene simpatías por el PRI y es más, está molestos con el PRI. Y que eran priistas, en un principio. Entonces, el 90% te lo puedo asegurar de los que están con el Bronco. Si migran, van a migrar con Felipe o con Fernando, pero no con Ivonne. Eso es dato para mí, ¿no? Ahora, yo lo que sí quería comentar es que es cierto que no tenemos muchos elementos, por ejemplo, para pensar que Pancho Villa no golpeaba a sus mujeres. Pues no necesitaba golpearlas, pues nomás las cambiaba una por otra. O sea bueno, y no era de candidato a nada, ¿verdad? Fue gobernador por 15 días. Pero era el dirigente más importante del movimiento armado más importante de la historia del siglo pasado. Eran otras circunstancias históricas, Horacio. A lo que me refiero es a que los grandes líderes del siglo pasado y de lo que conocemos ahora han tenido una relación con sus parejas, si bien es cierto que no la conocemos mucho, en las que la pareja es marginal. Recordemos la esposa de nuestro... De Cedillo, hombre. Nombre de nuestro célebre pensador acá. ¿De Nelson Mandela? Pues sí. ¿Cómo? No, pues ahí la problemática era ella. Pero ella era la que mandaba a golpear disidentes. ¿Pero qué hizo? Por eso se divorció Nelson Mandela. Mandela la tenía... ¿La golpeadora era ella? Sí. Winnie Mandela. Winnie Mandela. ¿Qué pasaba con la esposa de Gandhi? Agarrar parejo. Agarrar parejo. No. Era tan entregada a la causa del Congreso Nacional Africano que el que era disidente del Congreso Nacional Africano recibía palizas por parte de los guarros de Winnie Mandela. De ella. Y este hombre que tenemos atrás... Era que más aperturo, bastante más aperturo. Era la apertura total, era la benevolencia total y la negociación total. Bueno, pues de hecho por eso lo criticaron mucho al llegar al poder, porque fue alguien que recibió todas las vertientes habidas y además quiso que se agruparan en un solo país. Y por eso es uno de los señeros y de los faros de orientación de cómo debe comportarse un verdadero político, y voy más allá, un verdadero hombre, tanto en la vida privada como en la vida pública, Nelson Mandela. Entonces, a lo que voy es, tenemos elementos que no nos permiten poner en una sola camisa todas estas cosas. Por ejemplo, yo leía el documento de la dirigente del Instituto Estatal de las Mujeres, de Marilena Chapa, y yo hubiera esperado que esas mismas expresiones las hubiera hecho públicas sobre el maltrato de que son víctimas las mujeres de Nuevo León por parte de un gobierno del Estado que jamás les puso atención, o las mujeres de Guadalupe, que también fueron utilizadas por la exalcaldesa, que son formas de violencia, y ahí jamás se expresó Marilena. Jamás. En Guadalupe, ¿no? en Nuevo León, los mayores índices de violencia intrafamiliar se encuentran en Guadalupe. Muy por encima de los demás municipios del área metropolitana de Monterrey. Y ahí no se rasgó nunca, María Elena, las vestiduras para, digamos, ¿qué hizo la señora que ahora está muy preocupada como candidata a la gobernatura? ¿Qué hizo la señora siendo alcaldesa para combatir ese problema? No combatió ningún, hombre, y nomás se acabó la lana del municipio, los dejó más endeudados, dejó, 300% más de endeudamiento. Pues, tú agarras Avenida Las Américas y desde el cruce con Miguel Alemán alcanzas a ver la espantosa estructura del nuevo estadio de los Rayados. O sea,
acabó con toda la vista del Cerro de la Silla, del Parque La Pastora, de todo. Ese es otro tema que luego tenemos que pues tratar. Sí, o sea, hay muchas cosas lleva ahí todo un programa. que yo te diría, tenemos 2 partidos cuyas historias manchan a los candidatos existentes. Tenemos un candidato independiente, tenemos un candidato con historia en el gobierno que aparentemente no se encuentra tan desacreditado como lo están los otros 3, ¿no? Pronósticos. Pronósticos. Para La bronca es por dónde se va a ir. Yo creo. Ya no digas más la bronca ni el bronco. Ni el bronco, si no vaya a ser el diablo, ¿no? No te va a venir aquí también a dar un zape. Yo creo que no nos vamos a mover mucho. Y la desventaja en el caso y aquí quiero hacer un señalamiento sobre qué nos podría convenir más. Cuando entra un candidato electo por un partido político, de inmediato, como que son de los códigos no escritos, los demás partidos cierran filas. Ya a ese candidato se le sostiene, topen chivas, chillen llantas, ¿no? Eso pasó en Guerrero, eso pasa en todos lados, ¿no? Se sostiene al candidato, al que está en el gobierno, no importa de qué partido sea, y se sostiene a su partido por encima de cualquier cosa. Entonces, si alguien la riega, no hay manera de que lo echemos fuera, a no ser que venga una designación de arriba, como le pasó a Sócrates. Pero no hay manera de que nosotros, como ciudadanos, pudiéramos hacer algo. Yo creo que a nosotros nos conviene que llegara un gobernador débil. Un gobernador débil en el sentido de que no tuviera una estructura que lo protegiera atrás, porque tendría que caminar derechito, porque le van a estar tirando todos. Y en el momento en el que se equivoque lo podemos tirar al día siguiente, porque no va a haber quién demonios le dé su respaldo. ¿Pero de quién estás hablando? Yo creo que el Bronco podría ser una buena... Te doy nada más... déjame darte nada más una acotación a tu comentario. El jefe de prensa del Bronco es priista, su particular es priista, el candidato que va ahorita... No, siguen siendo todavía priistas. Yo no los he visto que hayan presentado una carta de renuncia. Lo hizo Esteban González Quiroga, ¿se acuerdan de él? Cuando dejó de ser priista hizo una carta, como lo hizo también el Bronco en su momento. De ahí para el Real, hay familiares políticos y no políticos de él que son regidores por el PRI, que no se han declarado independientes. Está también la esposa, que es líder priista, y está también la suegra, que es líder priista, y está también sus asesores, que son todos priistas, y mucha gente que lo rodea, la mayoría son priistas, que yo nunca les he visto que presenten su renuncia al PRI. De manera que si vamos a seguir gobernando con un independiente bajo una estructura de priismo total, absoluto, completo, yo tendría muchas dudas de que realmente fuera un gobernante débil, Al contrario, sería un gobernante fuerte y para mal. Del priismo más endurecido, del priismo más arcaico, del priismo más... Sí, el de Alfonso Martínez Domínguez, pues es... Para atrás. Para atrás. Es el modelo actualizado. Es el modelo, sí. Y él dice, yo empecé como líder juvenil cuando ese gran adalid que merecería una estatua aquí más grande que la de Fidel Velázquez, que era don Alfonso Martínez. Sí, se le llena la boca. Se le llena la boca y todo lo demás. Sí, yo en esto, fíjate, a lo mejor la idea esta de que la cuña apriete, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, aplica como nunca. Digamos, ¿de dónde se fundó el PRD? Pues de la salida de un montón de priistas del PRI, uno de ellos el principal, Cuauhtémoc Cárdenas, y toda su relación y toda su estirpe estaba del lado del PRI, incluso mientras estábamos en la campaña para llevarlo a la presidencia de la República. Pero al lado de él estaban muchos hombres de izquierda que le daban su aval, pero siempre lo que nos criticaron en ese momento. No, nada más ellos, no. Eberto estuvo ahí, y Eberto es para mí uno de los hombres. Valentín estuvo, y son hombres. Raúl Álvarez Garín, que son hombres inmaculados en su comportamiento político, que yo no veo a ninguno algo similar. Dentro de la campaña del Bronco. En ese momento lo mismo que se dice ahora del Bronco era lo que nos echaban en cara con relación a Cuauhtémoc. Exactamente lo que me acabas de decir era lo que nos decían. Pero estaba Eberto detrás y estaba... candidato al PMS. Sí, renuncia para irse hasta el final. Hasta el final no, hasta entregarle incluso las siglas de su partido. Insisto, pero el problema no era ni Eberto ni los que estaban alrededor, sino era Cuauhtémoc y la historia de él.
Ese era el problema, es el mismo problema hoy, es el Bronco y su historia. Yo no tengo ninguna confianza en que él no vaya a ser autoritario, yo creo que sí lo sería si fuera gobernante. Pero ahora, creo no comparamos a usted con el Bronco tampoco. Pues de ninguna manera. Sí. Pero también creo que esa condición no le puede durar mucho con un nivel de politización ciudadana como la que hoy tenemos, empoderada, porque además estaría consciente de que si en efecto su voto y su decisión sí vale, y con todos los partidos en contra de él. Y yo no creo que el PRI vaya a estar a favor suyo, digo, ya hubieran enfermado a Ivonne, hombre, para acogerlo a él. No, yo creo que va por otro lado. Alguien dice que era una estrategia, que para jalar los votos pues si era estrategia le salió muy mal porque dejaron al PRI por atrás, por la puerta de atrás. Y ojalá a mí me gustaría mucho que fuera Fernando Elizondo, que se diera una destapada, pero ya no le da, ya no tiene tiempo. Días. Ojalá y Felipe hubiera renunciado al PAN, y se hubiera lanzado como candidato independiente, pero tendríamos a Margarita metida en la contienda. Bueno, o sea, vamos cerrando este coloquio. Yo haré el comentario porque ya se abrieron muchos otros frentes. Yo lo que veo es que están presentes aquí en la disputa algo inusitado. Eso ya lo comentábamos desde el inicio. Nunca se había presentado este empate entre tres, y el hecho de que haya salido esta barajita del ataque al Bronco por su condición de golpeador, era como que hubiera sido como que más eficaz presentarla al cuarto para las 12, es decir, una semana antes, para que se hiciera el gran desplome. Pues eso es aquí la pregunta, electoral, sí, bueno, y aquí muchos la pregunta dicen, sería si en la raya, o habla desde el principio para que alcance a penetrar. Entonces aquí no hubiera salido nada. No hubiera salido nada. Aquí el asunto es que siga goteando la herida de aquí hasta el final, pero la otra pregunta es hasta dónde los famosos cuartos de guerra de los candidatos tendrán por ahí otra barajita, porque pues mal que bien, como quiera que sea, 4 semanas son 4 semanas. Viene otra. A la espera de la otra barajita. ¿Cuál es la otra que viene, Horacio? Venga, exclusiva para coloquio. Van a sacar como responsable de la muerte del general, que era el encargado de seguridad pública en García, a él. ¿Responsable? ¿A quién? Sí, al Bronco. Lo van a señalar como responsable. ¿Cómo se dice? Que lo puso ahí. Ajá, lo entregó. Esa es la que sigue, sí, es la que bueno, sigue. pues sería cuestión de tratarla más adelante. Y la otra, ya para cerrar, el asunto que tendría que ver con los porcentajes de la votación, es decir, hasta dónde esta votación que se está presagiando pudiera realmente favorecer al Bronco, más allá de la que se cubra o no se cubra las casillas, que finalmente son el resultado final. Déjame decirte, el cubrir bien. Esa es una parte. Pero ¿a dónde se van los votos en esta guerra? Yo creo que sí se le pueden ir al Bronco. Seguramente se la van a ir a Ivonne. Voto útil. No a ella. ¿Los va a perder? Los va a perder. Siempre los va a perder por la guerra sucia. Siempre el voto útil es el que predomina, se va a ir hacia Felipe Jesús Cantú. Exacto. Y yo lo que voy a ver, para allá va, o al menos así presiento, es un florecimiento de votos para el lado de la canasta de Felipe de Jesús Cantú, que muy probablemente le dé la gobernatura. ¿A Felipe de Jesús? Es muy probable. Sí. Pronóstico rápido, cerramos este coloquio y nos vemos en una próxima entrevista con Eloy Garza y con Horacio Flores. Gracias. Ya no se peleen tanto.